La Junta Directiva de Ecopetrol negó a Pacific la extensión del contrato en Campo Rubiales. Desde Obo Huila, el presidente Juan Manuel Santos dijo que le explicó al procurador general dónde estaba equivocado en puntos del proceso con las FARC, pero que lo importante es el espíritu de trabajar juntos para lograr una buena paz. 45 preguntas le pide responder el procurador general Alejandro Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos sobre los diálogos de paz. No habrá paz armada ni paz con impunidad, advierte el negociador Humberto de la Calle. ¿Cómo funciona el desminado civil humanitario en Colombia? Un grupo de casi 200 personas lo practica en Antioquia, el departamento más afectado por las minas antipersona. Los magistrados Jorge Pretel y Ernesto Vargas se encontraron en la primera sesión pública de selección de tutelas de la Corte Constitucional. El ministro de Justicia le pide al magistrado Jorge Pretel que renuncie, pues 2 meses de licencia no son suficientes para esclarecer un tema que es de carácter personal. Aumenta percepción de inseguridad en Bogotá, según revela encuesta de la Cámara de Comercio. Incierta fecha de finalización del túnel de la calle 94 con avenida NQS en Bogotá. Colombia empata con Paraguay y va a hexagonal final de Suramericano Sub-17. No humillé a Falcao al enviarlo a Sub-21, dice técnico Van Gaal. 3 bajas en Santa Fe para Clásico de mañana. No juega Pérez. En el cierre de plataforma acá en Barranquilla, el diseñador Camilo Álvarez se atrevió a experimentar con las formas. Lo verán al final de la emisión cuando los espero desde la pasarela de Agua Bendita. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Se acelera el estudio de la reforma tributaria estructural. 2. La sapería, recomendación de una gran jurista norteamericana. 3. ¿Y dónde está el piloto? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Junta Directiva de Ecopetrol acordó no renovar el contrato a la multinacional Pacific para la operación del campo petrolero Rubiales en el departamento del Meta. El contrato terminará en junio de 2016. Ecopetrol decidió terminar el contrato con la canadiense Pacific en la operación del campo Rubiales. La concesión terminará en junio de 2016. La Junta Directiva de la compañía decidió dar por terminados los contratos de participación de riesgo Rubiales y Asociación Pirirí en Puerto Gaitán, departamento del Meta. De acuerdo con Ecopetrol, se evaluará diferentes alternativas para la operación del campo. La decisión representa para la empresa la operación del 100%, que significará un incremento del 20 al 32% en las regalías para la nación. Sobre la decisión, la industria petrolera considera que se aclara el panorama para los inversionistas. Pero sí nos interesaba que hubiera una decisión inmediata. ¿Por qué? Porque no es lo mismo considerar una decisión de estas que tiene un fin en junio del próximo año con un negocio que tiene dificultades por la disminución del precio y la inseguridad y la desconfianza que esto estaba generando. Pacific Rubiales inició la operación de dicho campo en 2007 cuando se producían 24.000 barriles por día. La puesta en marcha de una tecnología le significó aumentar la producción a 160.000 barriles por día. Los buenos resultados de exploración llevaron a las directivas de la canadiense a buscar una operación del 100% con diferentes propuestas, entre ellas la tecnología STAR. Asimismo, se planteó inversiones hasta de $500 millones en materia tecnológica, en la que se tendría una participación con Ecopetrol del 50%. Campetrol sostiene que la operación del 100% para Ecopetrol garantiza aumentar la producción. La Junta Directiva de Ecopetrol cambie el presupuesto de exploración y lo lleve a los niveles de años anteriores. La canadiense actualmente tiene una participación del 40%, mientras que Ecopetrol mantiene un 60%. De los 160.000 barriles que produce el campo Rubiales, 96.300 son de Ecopetrol, mientras 64.200 hacen parte de la canadiense. Pacific perdería hasta el 43,9% con la terminación del contrato. Los dirigentes de la Unión Sindical Obrera pidieron que la operación quede en manos de Ecopetrol tras la terminación del contrato de asociación con Pacific. Campo Rubiales es para la operación de Ecopetrol S.A. Con vehemencia, los trabajadores petroleros celebraron la decisión de no prorrogar el contrato de Campo Rubiales a Pacific. Entran un volumen muy importante de reservas de alrededor de 80.000 barriles días de crudo, de los 230.000 o 240.000 que ese campo produce. Hicieron una advertencia. La lucha no termina allí, dado que es posible que Ecopetrol y el Estado permitan posteriormente la operación del campo a Pacific Rubiales
o a otra empresa transnacional o a la misma Pacific con otro nombre. Según la USO, con esta decisión ya son 2 triunfos para el movimiento sindical, pues ya lograron parar el proyecto STAR y ahora buscan que Ecopetrol maneje el 100% de Campos Rubiales. Hoy se dio el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general Alejandro Ordóñez. La reunión en la Casa de Nariño se prolongó por espacio de 3 horas. El tema central, los diálogos de paz. El jefe de Estado, al revelar detalles del encuentro, señaló que dejó claro que el desarme de las FARC es una condición necesaria para lograr una buena paz. El presidente Santos le explicó al procurador punto por punto de los alcances del proceso en Cuba. Dijo que el desarme de las FARC es necesario para lograr la paz. El desarme es una condición necesaria. No hay la menor posibilidad que yo acepte un acuerdo de paz manteniendo las armas en poder de las FARC. Durante la inauguración de la subestación eléctrica del municipio huilense del Obo, el jefe de Estado le explicó también que no habrá paz con impunidad. Nadie quiere paz con impunidad. Y lo que estamos buscando, y eso se resume en una frase, una paz con el máximo de justicia, pero que nos permita la paz. El presidente Santos dijo que le explicó al procurador en qué iba el proceso porque muchas de sus inquietudes no tienen fundamento. Pero lo importante es el espíritu de esa reunión, el espíritu de encontrar comunes denominadores. Perseguimos el mismo objetivo, una buena paz, y quedamos en trabajar juntos para lograr esa buena paz. Insistió que es importante la pedagogía para explicar la realidad del proceso de paz. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reveló que le presentó al presidente Juan Manuel Santos un cuestionario de 45 preguntas relacionadas con los diálogos de paz y una iniciativa que denomina Pacto para la Paz. El procurador general aseguró que se tuvo una conversación clara, franca, además de respetuosa con el presidente Juan Manuel Santos, donde le explicó en qué consiste el Pacto por la Paz, propuesto desde el Ministerio Público. Que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC. Le explicó que no se pueden señalar negativamente a los críticos del proceso de paz. Mucho daño hace que a cada observación que hacen los críticos, el gobierno reaccione estigmatizándolos como enemigos de la paz. Le expresó algunas preocupaciones sobre estos diálogos. Para la Procuraduría implican penas de cárcel efectivas para responsable de crímenes atroces. Es desarticulación de ese grupo como aparato criminal. Que las FARC digan la verdad, que su cúpula acepte, confiese los crímenes atroces. Finalmente, en su cuestionario de 45 preguntas, exigió que se revele lo ocurrido con 2.760 desaparecidos atribuidos presuntamente a la guerrilla de las FARC. El jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, también se refirió al encuentro con el procurador Alejandro Ordóñez. Dijo que no habrá paz con impunidad. El jefe negociador del gobierno en La Habana, Cuba, dijo que fue un diálogo muy fructífero y que también hubo un intercambio de opiniones con el procurador general Alejandro Ordóñez. No puede haber paz sobre la impunidad. Paz sin impunidad es un propósito compartido por el gobierno y la Procuraduría. También habló de la dejación de armas. Sea efectiva y transparente. Esa es una exigencia y un clamor de la sociedad colombiana. Otro punto es el de la reincorporación a la vida civil. Si se firma un acuerdo, se produzca la reincorporación plena, leal, transparente de la guerrilla. Finalmente dijo que el presidente Juan Manuel Santos está dispuesto a hablar con el senador Álvaro Uribe. CMI llegó hasta 2 campos minados en el suroriente antioqueño donde se realiza desminado civil humanitario y al que están vinculados los pobladores de 5 municipios de la zona. Los desminadores han logrado destruir 117 artefactos. Las FARC protagonizaron un capítulo de violencia en el suroriente antioqueño que aún se encuentra sembrado en sus montañas. Los corredores que el Frente 47 de las FARC caminó hoy están plagados de minas antipersona. La otra vez cuando estaba mirando aquí me dijeron me iban a minar el camino para la casa que queda aquí de la entrada para allá. Yo le dije que por favor no me minara el camino, que usted por dónde iba a entrar. Entonces me dijo, te vamos a minar aquí para arriba, entonces por favor anda por el centro. Artefactos que años después están sacando de la tierra la ONG The Halo Trust y casi 200 personas, principalmente jóvenes de 5 municipios afectados, como Natalia, quien al igual que sus compañeros desminadores lo hacen manualmente.
por cada metro que uno despeja y que está libre, uno ve que uno le ayuda con eso a la comunidad y a las personas que uno se ve que salen beneficiarias con las áreas que uno despeja. Y como Freddy, quien no niega que cuando empezó en este oficio temía por su vida todo el tiempo. Al principio siempre uno siente miedo, porque todo lo que suena cree uno que puede ser una mina. Pero lo último se va uno acostumbrando, ya conoce uno los sonidos, ya le va cogiendo uno como confianza al trabajo. Los jóvenes trabajan en campos minados como estos, en el Mirador de Cristo Rey, lugar que pese a ser de peregrinación para los pobladores, hoy contrasta sus imágenes religiosas con los avisos de peligro por minas. Y como este, por donde solo se puede caminar por el centro de los senderos delimitados con varas de color rojo, pues en las demás partes hay riesgo de encontrarse una mina. El mapa de donde se alojan los explosivos es construido por jóvenes habitantes de estos municipios donde la ONG hace tareas de desminado en una labor artesanal pero que les ha dado resultado. Llegamos a la vereda y empezamos a hablar casa a casa con cada una de las personas. Las mismas personas cuando tienen algún problema, alguna problemática de las minas antipersonal nos van guiando. Ellos dicen, vean, por tal parte ocurrió un accidente o una vaca pisó una mina, un animal pisó una mina, un caballo, bueno, etcétera. El proyecto Suelos de Paz trabaja con la ONG que lidera el desminado civil para fomentar la toma de decisiones del Estado en esta materia. Pues infortunadamente esta noche 2 menores perdieron la vida en zona rural de Tumaco, Nariño tras ingresar a una zona sembrada con minas. 2 menores de 9 y 10 años murieron en forma instantánea cuando al parecer pisaron un campo minado en versiones que aún están por confirmar por las autoridades. Los hechos ocurrieron cuando los pequeños salían de su escuela camino hacia su casa en el municipio de Llorente, costa pacífica nariñense. Es lamentable que después de esta noticia alentadora que tuvimos en días pasados del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional para producir y adelantar el proceso de desminado, pues tengamos que hallarnos con esta tragedia de los 2 menores. Las autoridades hacen un llamado para que se agilice el proceso de desminado en el departamento de Nariño. Las FARC calificaron de trampa el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el cese de bombardeos a los campamentos del grupo guerrillero. A través de un comunicado afirmaron que Santos busca obligar a las FARC al aplauso agradecido y señalan que el hecho de que haya dicho que los bombardeos serían reanudados es una condición caprichosa. Las FARC también afirmaron que esa es una maniobra que los obligará a responder las agresiones. La primera sala pública de selección de tutelas de la Corte Constitucional en sus 24 años de existencia fue el escenario para el encuentro cara a cara de los magistrados Jorge Pretel y Ernesto Vargas, 2 de los protagonistas del escándalo por el presunto intento de soborno en el alto tribunal. El magistrado Jorge Ignacio Pretel, el número, ese no va, el 9, entonces, un momento. El 6 para el doctor Jorge Ignacio Pretel. Vargas y Pretel, que integran la sala de selección del mes de marzo, se limitaron a tomar notas mientras el secretario de la Corte, Andrés Mutis, hacía el sorteo de los expedientes. La selección se hizo sobre 28.025 tutelas. Se han seleccionado finalmente 58 expedientes y pues van a ser objeto de reparto a continuación. Del total de expedientes revisados, los magistrados Pretel y Vargas recibieron una preselección de 63 tutelas, incluidas 20 insistencias sobre 17 casos presentadas por cada uno de sus colegas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Cada uno de los expedientes ha sido revisado por algún funcionario de la Corte durante todo el proceso de selección. La sala repartió 5 casos de tutela a cada uno de los magistrados. La próxima sala tendrá lugar en 2 semanas. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió investigación disciplinaria contra los abogados Víctor Pacheco y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por supuestas faltas disciplinarias en sus actuaciones. El anuncio lo hizo el presidente de la seccional, Alberto Vergara Molano. Simplemente se abocó el conocimiento, se abrió investigación y se fijó fecha para recibir la versión libre el 24 de marzo a las 8 de la mañana a los 2 doctores, al doctor Pacheco y al doctor Escobar Gil. Pacheco y Escobar fueron citados a declarar sobre los hechos que los involucran. Simplemente se va a averiguar, se le va a recibir versión libre. La investigación fue abierta de oficio por la seccional de la Judicatura en Bogotá. Durante una visita a Ibagué, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que el magistrado Jorge Pretel debe irse definitivamente de la Corte Constitucional. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le pidió hoy al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, que renuncie al cargo, pues, según él, una licencia de 2 meses no es suficiente tiempo para esclarecer su problema personal. Lo más conveniente para preservar
la imagen de la Corte Constitucional es que el magistrado Pretel se retire de su cargo. Yo creo que eso permitiría a la opinión pública hacer una clara diferencia entre lo que es el problema personal que enfrenta el magistrado Pretel en este momento, debido a las acusaciones que se le han venido haciendo, de la imagen de rectitud y transparencia que tiene la Corte Constitucional y que debe preservar. El anuncio lo hizo hoy en la inauguración de la Casa de Justicia de Ibagué. La Fiscalía declaró insubsistente a la directora de Fiscalías Seccionales de Córdoba, Gilma Londoño. En las últimas horas, agentes del CTI de la Fiscalía se trasladaron a la ciudad de Montería, luego de conocerse una información según la cual la funcionaria estaría contratando a funcionarios bajo recomendación del magistrado Jorge Pretel. Por estos hechos, 2 asesores y el director nacional del CTI, Julián Quintana, viajaron a la capital de Córdoba para revisar minuciosamente la contratación del personal en dicha seccional. Según la última encuesta sobre seguridad revelada por la Cámara de Comercio, durante los últimos 6 meses del año 2014, se presentaron menos víctimas de delitos en Bogotá, pero aumentó la percepción de inseguridad. El número de víctimas de delitos en Bogotá se redujo del 47% al 41% en los últimos 6 meses. Sin embargo, la cifra aún está por debajo de las metas del plan de desarrollo, lo que se suma a que el 49% de los encuestados se siente más inseguro hoy en Bogotá. La victimización mejora, pero la percepción se mantiene. Según la encuesta de la Cámara de Comercio, el mayor problema está en Transmilenio, donde el 89% se siente inseguro. Para la alcaldía, esto es una negativa consecuencia de la política social de subsidios para que los más pobres ingresen al sistema. Lamentablemente se percibe a la persona en extrema pobreza como delincuente. La policía prometió un mayor número de cámaras y operativos. La encuesta es muy clara y estamos de acuerdo. Lo que más le preocupa a la gente es el hurto. El 75% de las víctimas sufrieron hurtos. El túnel de la calle 94 con avenida Norte Quito Sur en Bogotá no se entregará en octubre, como había prometido el alcalde Petro. La fecha de finalización de la obra es incierta, según reveló al edil de la localidad de Chapinero, Rodolfo González, un funcionario del IDU. Durante una sesión de la Junta Administradora Local de Chapinero, un nuevo retraso le surgió a la megaobra más importante que adelanta la administración de Gustavo Petro. El funcionario interventor del IDU manifestó de manera puntual y clara que la obra no iba a estar lista en octubre de este año y peor aún que no tenían una fecha clara ni siquiera de cuándo iba a estar la obra terminada. El IDU explicó que desde hace varias semanas la perforación de una parte de la obra se detuvo. En una de las edificaciones de un conjunto residencial de 4 torres de 8 pisos, en las cuales falló una de las fachadas, es decir, se desplazó, se abombó una de las fachadas. Y aunque la falla constructiva no fue producida por la obra, se buscará una reparación. Esto demoraría el cronograma de entrega que estaba previsto para el 22 de octubre de este año. Y eso puede significar que la fecha contractual se mueva de 3 a 4 semanas. La obra en la actualidad tiene un avance del 49%. La industria y la comercialización de alimentos en 51 municipios de Caldas está paralizada como consecuencia del paro camionero. La situación de los industriales de los sectores de metalmecánica, alimentos y electrodomésticos en Manizales es crítica debido al paro camionero que obligó a enviar a más de 1000 trabajadores a descansar en sus casas. A pesar de que hemos tenido, digamos, un trabajo conjunto con la alcaldía y la policía para evitar los cierres de las vías, no podemos conseguir transportadores porque la mayoría están amedrentados y les da miedo salir. La situación, dicen ellos, se torna más grave, ya que los camioneros manifiestan que el gobierno no les ha dado solución a sus peticiones. Es que nosotros estamos trabajando a pérdida, nosotros estamos viajando prácticamente pues, con las uñas, se puede decir. Aseguran que las pérdidas hasta el momento son incalculables. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores, Rafael Mejía, aseguró que las pérdidas que deja la parálisis de los camioneros son multimillonarias. Los avicultores, lecheros y porcicultores son los más golpeados con el paro de transportadores de carga. Todo lo que es el altiplano cundiboyacense y Nariño en la producción de leche es una catástrofe. Todo lo que es Tolima y Huila, que están terminando de sacar cosechas de este semestre, también es otra catástrofe. Según Rafael Mejía, los insumos no están llegando a los agricultores y los productos no se están despachando. Todo lo que se produce no se puede despachar a los centros de consumo o a valor agregado. El líder gremial señaló que con el dólar por encima de los 2.600 pesos, esperan que las exportaciones agrícolas repunten y permitan hacerle frente a las pérdidas que genera el paro. Por su parte, la ministra de Transporte, Natalia Bello, denunció que los camioneros que promueven el paro se levantaron nuevamente de la mesa de diálogos, desconociendo los acuerdos alcanzados.
En la madrugada de este viernes, el gobierno y los transportadores habían acordado levantar el paro. Sin embargo, a las 8 de la mañana, los voceros aseguraron que no firmarían porque sus bases no refrendaron los acuerdos alcanzados. Lo que nos hace pensar que los negociadores que están en la mesa de pronto no tienen la capacidad de negociación. Según Abello, se requieren negociadores que tengan aprobación de las bases camioneras. Los acuerdos logrados iban en beneficio de todos los transportadores, que de manera sorpresiva y por tercera vez, después de estar en acuerdos, se mantiene la inmovilización. La ministra advirtió que impedirán a toda costa que hayan bloqueos y desmanes en las vías. En enero la producción industrial reportó una caída de 2,5%. De acuerdo con el DANE, la producción se explica principalmente por la menor producción de las industrias de refinación de petróleo y la mezcla de combustibles. Asimismo, cayó la elaboración de azúcar y panela. La ANDI considera que la crisis arancelaria con Ecuador también influyó en los resultados negativos. La Dirección de Impuestos Nacionales fijó los plazos y las fechas de pago del impuesto a la riqueza creado en la última reforma tributaria. Para el impuesto a la riqueza, el plazo máximo para la presentación de la declaración y pago de la primera cuota será entre el 12 y el 26 de mayo, mientras que el pago de la segunda cuota deberá cumplirse entre el 8 y el 21 de septiembre. La presentación de la declaración en el mes de mayo y se paga en 2 cuotas. Asimismo, se determinaron los plazos para el pago de la sobretasa al CRE, que se deberá cumplir en 2 cuotas iguales en los meses de abril y junio. Están distribuidos en 10 días hábiles de vencimiento. Lo que cambia con el decreto es que en vez de estar en 10 días, están en 20 días. Finalmente se amplió de 10 a 20 días los plazos máximos para la declaración y el pago de la primera cuota del impuesto sobre la renta para personas naturales, que se cumplirá entre el 14 de abril y el 12 de mayo. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. En la última rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó levemente 0,95%. Fabricato fue la acción más valorizada, subió 25%. Cemex Latam Holding fue la acción más desvalorizada, hoy cayó 2,14%. La acción preferencial de Bancolombia fue la más transada, hoy movió 22.200 millones de pesos. El dólar ganó 51 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La representativa del mercado dólar peso, que regirá hasta el próximo lunes, será de 2.661 pesos con 52 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.330 pesos y lo venden en 2.360. Un euro cuesta 2.794 pesos con 59 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1,29. La libra de azúcar finalizó la jornada en 12,70 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $44.88. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.880 pesos. Y la selección Colombia Sub-17 clasificó al hexagonal final del Sudamericano. Ya volvemos. Ricky Martin conquistó con su sencillez en Bogotá, y aquí en Barranquilla quienes conquistan son las modelos que lucen los diseños de Agua Bendita. Después de comerciales desde Plataforma K, los espero. Hola, muy buenas noches. Nuevamente los saludo desde la Universidad del Norte en Barranquilla. En estos momentos estoy en el desfile de Agua Bendita, que en este segundo y último día de pasarelas presenta su colección de salidas y vestidos de baño. El éxito de esta firma dentro y fuera de las fronteras de Colombia se debe a que desde sus inicios propusieron un estilo, crearon un lenguaje con el cual se han mantenido en el mercado ofreciendo diseños llenos de color y de inspiraciones exóticas. Así lo vemos en esta pasarela, donde la feminidad es exaltada con vestidos de baño y apuestan por salidas llenas de diseño, apliques, cortes y adornos que les dan versatilidad y permiten lucirlas en diferentes ámbitos. Así, una vez más, Agua Bendita logra capturar las miradas. Uno de los jóvenes talentos colombianos que se ha ganado su espacio en las diferentes ferias de moda del país por su talento y creatividad es Camilo Álvarez. El paisa presentó aquí en Plataforma K una colección en la que experimentó con las formas y cortes. Su estilo claro y urbano se dejó ver en esta colección, donde el diseñador jugó con los básicos, desestructurándolos y agregando capas. Vestidos largos de algodón con corte recto, pantalones baggy, otros que se abren en la parte inferior,
y chalecos con solapas grandes se vieron en la pasarela. El de Álvarez es un minimalismo con guiños industriales. Las terminaciones en punta de algunas de las prendas conferían y a veces restaban equilibrio al atuendo. Y lo que buscaba era a través de los pliegues y de la manera de doblar las telas generar cierto tipo de volúmenes. Es decir, unas prendas que tienen más estructura acompañadas con otras que son mucho más sueltas. Para los hombres, la camiseta va por fuera y larga. Así culminó la pasarela con la fluorescencia de los amarillos zapatos que el diseñador escogió para sus outfits. Ahora nos vamos a Bogotá y al Festival Estéreo Picnic. Así se vivió su segunda jornada. Las 3 tarimas dispuestas para este evento han albergado hoy artistas como Super Litio, Herencia de Team Vicky, Al J y Damian Marley. Muy bueno que existan este tipo de festivales alrededor de Latinoamérica para conocer más música de lo que está pasando alrededor y no quedarte solo en una zona. A pesar del frío capitalino, Estéreo Picnic continúa sin ningún contratiempo. Los asistentes disfrutan de una selección de buena música. Vine ayer y me gustó mucho, hoy también es espectacular y varias bandas que son de mi gusto vienen. Después de medianoche, Major Lazer y Kings of Leon. Y mañana, para cerrar el show, Calamaro, Los Amigos Invisibles y el tan esperado Calvin Harris. Acompañado de ese carisma arrollador que lo caracteriza, Ricky Martin ofreció en el norte de Bogotá una rueda de prensa en la que dio detalles de su nuevo trabajo discográfico a quien quiera escuchar. El video de La Mordidita se rodará en Cartagena de la mano del director Simón Brand. Tuvo que trabajar muchísimo para convencerme y empezamos rápidamente a hacer audiciones, a buscar talento de Cartagena, no solamente modelos, pero también bailarines que representaran de una manera maravillosa no solamente Colombia, pero toda Latinoamérica. Entre los planes del puertorriqueño está realizar una canción con Juanes, a quien admira profundamente, y extender su lucha contra el tráfico y la explotación sexual infantil a Colombia. Para eso pues me tengo que unir aquí en Colombia con organizaciones sin fines de lucro que tengan mi misma visión, que ya tengan un trabajo adelantado aquí en tierra colombiana. Entonces es con calma pero seguro. El artista ha prometido que volverá a mitad de año con la gira promocional de su álbum A Quien Quiera Escuchar. Desde la pasarela de Agua Bendita, una de las encargadas de clausurar la 11ª versión de Plataforma acá en Barranquilla, me despido de ustedes y de esta ciudad, deseándoles que tengan una excelente noche, un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos el lunes desde Bogotá. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Se acelera el estudio de la reforma tributaria estructural. 2. La sapería, recomendación de una gran jurista norteamericana. 3. ¿Y dónde está el piloto? 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Aceleradora la reforma tributaria estructural. Quienes pensaban que el estudio y la redacción del proyecto de reforma tributaria estructural iba a tardar mucho tiempo, se equivocaron. Por unanimidad, los 9 expertos designados por el gobierno para redactar el anteproyecto de reforma estructural acordaron las reglas para dar celeridad a su trabajo. El exgerente del emisor Miguel Urrutia, el exministro Guillermo Perry, el excodirector del Banco de la República Leonardo Villar, el secretario de Hacienda de Bogotá Ricardo Bonilla, el exdirector de la DIAN Julio Roberto Pisa, la presidenta del Consejo de Competitividad Rosario Córdoba, la directora de la Fundación Saldarriaga Soraya Montoya, el abogado Alfredo Lewin y el expresidente de Deloitte Óscar Morales se reunirán todos los lunes, sin excepción, para jornadas conjuntas, al término de las cuales se fijarán tareas individuales a cada uno de los expertos. Según el cronograma acordado, el primer informe de la comisión se entregará al gobierno en abril. 2. ¿Qué consejo dio a Colombia para manejar los casos Interbolsa y Premium la abogada que provocó la declaratoria de quiebra de Enron? La prestigiosa jurista Nancy Rappaport, quien elaboró el informe de auditoría que provocó la declaratoria de quiebra de la multinacional Enron y quien participó en el documental The Smartest Guys in the Room, los chicos más listos del lugar, que da detalles de ese descalabro empresarial,
Participó en un cónclave con representantes del gobierno, ejecutivos de compañías y abogados de las firmas litigantes más prestigiosas del país, en el que el tema central fue la quiebra de Enron y sus similitudes con los casos de Interbolsa y Premium. Recomendación de la destacada jurista al Super Sociedades Francisco Reyes. Presente al Congreso un proyecto de estímulos y beneficios judiciales y laborales para los delatores, es decir, beneficios para quienes denuncian irregularidades, abusos y situaciones anómalas que se presenten en una empresa. Dicho muy coloquialmente, hay que crear una ley para los sapos blancos. No serían catalogados como los anfibios, sino como honestos ciudadanos que no comparten las pilatunas de sus jefes. 3. Una de las comedias rosa más exitosas en el cine se llama ¿Dónde está el piloto? Triunfo taquillero logrado por las buenas condiciones de Leslie Nielsen, gran comediante, y por la presencia de la exuberante Julie Haggerty. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El asunto es que ahora en los aeropuertos, por la demora de vuelos, se ha vuelto reiterativa la famosa frase: señorita, usted no sabe quién soy yo, dígame dónde está el gerente. Anoche los viajeros que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José de Costa Rica, ante las demoras de su vuelo, lo preguntaron a coro: señorita, usted no sabe quién soy yo, dígame dónde está el gerente. Resulta que el aeropuerto cerró sus operaciones por la presencia de una nube de cenizas del volcán Turrialba. Las amenazantes cenizas no solo le producen miedo a cualquiera, sino que imposibilitan los vuelos por el daño que pueden producir las cenizas en las turbinas. Cuando los pasajeros rodearon el counter de Avianca para obtener información, se encontraron con esta gran sorpresa. El propio presidente de la compañía, Fabio Villegas, atendía, junto a las auxiliares de vuelo, a los viajeros afectados por el cierre de la terminal aérea. Al presidente Villegas, lo que menos le pueden preguntar hoy es: oiga, ¿y usted dónde pasó la noche? Hasta el lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación. Otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.